Amén, gloria a Dios. A su nombre sea la honra, sea la gloria esta noche. Le damos gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio de estar en su casa. Esta noche le damos honra y gloria al Señor. Él se merece honra, Él se merece alabanza. Él es digno de adorarlo en esta preciosa noche. Hay que alabar y glorificar siempre el nombre del Señor. Y que sea el Señor esta noche hablando a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y que sea palabra de Dios esta noche trayendo a su casa, que no sea palabra de hombre, sino palabra del Dios Altísimo. Que la palabra de Dios esta noche sea predicada y que la palabra de Dios caiga en tierra fértil esta noche para ponerla por obra en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar. Amén, gloria a Dios. El tema de esta noche, hermano, es crecimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo crecer espiritualmente? Crecer espiritualmente es estudiar la Biblia, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, pedirle a Dios sabiduría y fe, vivir como alguien dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué es el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual es una experiencia transformada que nos permite darnos cuenta, verdadera conexión con Dios. Esto nos ayuda a experimentar su misericordia y compasión, lo que nos lleva a amarnos nosotros mismos. El crecimiento espiritual nos conecta con Dios, nosotros mismos y nuestro propósito en la vida del cristiano. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Que sea Dios hablando a su casa, a su congregación, a sus hijos, y que la palabra de Dios caiga esta noche en tierra fértil para poder tener un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios, que todos los que estemos aquí en esta noche, que nos levantemos en el nombre de Jesús con un propósito para poder predicar el Evangelio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en el barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, que oiga. Puede sentarse. Amén. La palabra de Dios es dura, es viva y eficaz. Jesús habló en parábola sobre el sembrador, sobre la semilla. Jesús quería darle a entender en aquel tiempo a sus discípulos de la semilla que había caído sobre el camino. Dice la palabra de Dios: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebató lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que sembrado junto al camino. También la palabra de Dios nos enseña que el que fue sembrado en pedregales, este es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino en corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Dice la palabra del Señor también que el que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahora la palabra y se hace infructuosa. Pero también la palabra de Dios nos enseña más que fue el sembrador en buena tierra. Este es aquel que oyó y entiende la palabra y da fruto, produce al 100 y al 70 y al 30 por uno. El mensaje que Jesucristo tenía en aquel tiempo en parábola, le dio un ejemplo entre los espinos, entre los pedregales y entre la buena tierra. Hoy en día la palabra de Dios se está cumpliendo en estos tiempos, en la actualidad, que la palabra de Dios para muchos Satanás se la arrebata, para muchos Satanás con el afán de este siglo los engaña con la riqueza, los ahoga en la palabra y se hace infructuosa. Pero la palabra de Dios nos enseña que aquel que siembra buena tierra en su vida, en su familia, la palabra de Dios nosotros la recogemos, la recibimos y la sembramos por obra en nuestra familia, en nuestro hogar, en nosotros mismos. Esa es la palabra que nosotros hoy podemos entender, que nosotros somos tierra firme delante de Jesucristo, que somos una tierra que va a producir el evangelio de Jesucristo hoy en la actualidad. En estos últimos tiempos hay muchas iglesias, muchos hermanos que tienen la palabra de Dios como en tierra pedregales, que tienen la palabra de Dios que solo son emociones, que son de raíz corta. Pero hoy en día la palabra de Dios a mí me enseña que yo debo estar firme como un soldado de Jesucristo y recibir la palabra de Dios como tierra buena. Así es la iglesia hoy en día. Tiene que recibir la palabra de Dios como en tierra buena. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros crezcamos espiritualmente en el camino del Señor. Jesús dio esta parábola a sus discípulos, a la multitud, a aquella gente, porque sabía que también en la actualidad, al nosotros leer su palabra en estos tiempos, se va a ver lo mismo, que hay gente que no quiere entender la palabra del Señor, que hay gente que no quiere vivir para Cristo, solo son emociones. Pero hoy te quiero decir en el nombre de Jesús que hoy estamos aquí firme como un soldado de Jesucristo, firme en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el evangelio de Jesucristo sea predicado en estos tiempos y fuera de tiempo. Porque la palabra de Dios nos enseña que los cristianos espiritualmente debemos de discernir la palabra de Dios hoy en día, en la actualidad. Que los cristianos debemos tener discernimiento de espíritu, discernimiento espiritual para decirle no al pecado, y que el Espíritu Santo de Dios escudriñe nuestra vida cada día para poder nosotros no caer en pecado, no caer en tentaciones y la oferta de este mundo. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, que para crecer espiritualmente es fundamental buscar una conexión profunda con Dios. Amén. A través de la lectura bíblica y la oración y la comunión con Él. La lectura bíblica, hermano, la palabra de Dios, es una fuente de conocimiento y sabiduría que nos ayuda a crecer en nuestra fe. La oración es el diálogo con Dios que nos permite expresarle nuestros sentimientos y necesidades, fortaleciendo nuestra relación con Él a través de la oración. La comunión con Dios es pasar tiempo en oración, meditando la palabra de Dios, la Biblia, y nos ayuda a profundizar nuestra conexión con Dios. Para nosotros crecer espiritualmente, debemos de estar en comunión, en oración con el Dios Altísimo, para que nosotros podamos crecer espiritualmente en este mundo,
porque el propósito de Jehová en sus vidas es que un pueblo se levante para predicar su palabra. El propósito de Dios es que quiere que cada uno de los que estemos aquí seamos levantados para predicar el evangelio de Jesucristo, que seamos levantados y que seamos hombres y mujeres que lleven la palabra de Dios a aquellos hombres necesitados en este mundo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 7. Amén. De manera, dice la palabra de Dios, que yo, hermano, no puedo hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni sos capaces todavía. ¿Por qué? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celo, contienda, decisiones, no sois carnales y no andáis como hombre. ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo? ¿No sois carnales? ¿Qué pues el pueblo y qué es pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y en eso según lo que cada uno concreyó el Señor. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su valor. Amén. La palabra, hermano, nos enseña que la iglesia de los Corintios todavía era una iglesia que no estaba creciendo espiritualmente. Era una iglesia, todavía les faltaba crecer espiritualmente, porque en ellos había contiendas, porque en ellos habían tomado malas decisiones en ellos. Pero la palabra de Dios nos enseña que ellos pensaban que Apolo o que Pablo le iba a dar el crecimiento espiritual, porque ellos sembraban la palabra de Dios y el otro la regaba según la palabra del Señor. Pero la palabra lo da a entender que el crecimiento espiritual para cada uno de nosotros lo da Dios, no el que está predicando, no el que está a tu lado, sino el crecimiento espiritual en tu vida lo da Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña que en aquel tiempo los cristianos eran personas que estaban en contienda entre ellos mismos. Eran cristianos que no tenían crecimiento espiritual. Eran cristianos de leche todavía. Pero la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros de cómo crecer espiritualmente y cómo nosotros debemos andar hasta el sistema de este mundo. Que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como cristianos espiritualmente debemos de orar, debemos de leer la palabra de Dios, debemos de escudriñar la Biblia para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para nosotros poder decirle no a la contienda, decirle no al pecado que ha entrado en este mundo y decirle no a las malas decisiones que hay en esta vida. La palabra, hermano, es dura y eficaz y es constante como espada de doble filo. La palabra de Dios me enseña que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y hasta lo más profundo de nuestro pensamiento. Esta palabra de Dios tiene que hacer un cambio espiritual en ti y en tu vida. Amén. Hay muchos evangélicos, hay muchas personas que llevan tiempo, que llevan años en los caminos de Dios. Hay personas que no crecen espiritualmente. ¿Y por qué no crecen espiritualmente? Porque todavía no han dejado el mundo. Porque todavía no han dejado los deleites que los tienen atados a los deseos de este mundo. Porque un cristiano que tiene a Jesucristo en su vida, en su corazón, se mueve el poder de Dios y se mueve la mano de Dios en aquel hombre. El cristiano tiene que tener crecimiento espiritual en la actualidad.
nosotros debemos crecer espiritualmente en los caminos del Señor. Nosotros, iglesia, debemos de crecer cada día en el camino de Dios. El propósito de Jehová, el propósito del Rey de Reyes, el Señor de Señores, es que todo lo que estamos aquí en este ministerio seamos usados en el altar, que seamos usados para exaltar el nombre de Jehová en su casa, que seamos preparados para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que dejar las cosas que no son buenas delante de Dios para que nosotros tengamos crecimiento espiritual en nuestras vidas. Porque hay gente que tiene años sentada en la casa de Dios. Hay gente que todavía el Señor no la usa. No es que Dios no quiera usarte a ti, es que tú tienes que tener dominio propio en tu vida para que el Señor te use a ti en el altar de Dios. Tú tienes que tener dominio propio en ti para poder escalar espiritualmente en tu vida. El dominio propio, hermano, es decirle no al pecado, es decirle no a la oferta de este mundo, es decirle sí a seguir a Cristo. Hay que tener dominio espiritualmente, hay que tener dominio en nuestra vida espiritual. Hay de aquel que no todavía se ha despojado de las cosas de este mundo. La palabra de Dios nos enseña que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña, iglesia, que el propósito de Dios es que todos los que estamos aquí estemos para predicar la palabra de Dios, que nos levantemos y que seamos fruto en el ministerio del Señor, que tengamos fruto en los caminos del Señor, que pongamos por obra el camino de Jehová que tenemos en esta actualidad. Gloria a Dios. La iglesia tiene que saber, tiene que entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La iglesia debe saber hoy en la actualidad que Dios lo quiere usar a cada uno de nosotros. Dios quiere que una iglesia firme delante de Él, una iglesia pura y sin mancha, para que espiritualmente crezcamos en la obra de Dios. Dios tiene dones espirituales para ti. La obra que Dios empezó en tu vida, Dios la va a ir perfeccionando. Dice la palabra que no hay justo, pero Dios, dice la palabra de Dios, que el camino de Dios me lleva a la santidad y a la obediencia y a ser un hombre justo delante del Señor. Nosotros somos imagen de Dios Altísimo. Nosotros somos la imagen de Jesucristo en esta tierra. Y los hijos de Dios tenemos que reflejar en este mundo la santidad y la obediencia para que yo pueda crecer espiritualmente y que se refleje en nosotros el amor de Cristo en nuestra vida, en nuestra familia. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que y ni mi palabra y ni mi predicación, decía Pablo, fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino del poder de Dios. Pablo hablaba con sabiduría persuasiva delante de aquellos hermanos, los corintios. Él hablaba con sabiduría de Dios, no sabiduría de hombre, porque cuando él hablaba palabra de Dios, hablaba del poder de Dios, hablaba del cambio que había hecho Dios en su vida espiritual. De antes de seguir cristiano, ahora él convertía a hombre en Cristo Jesús. Ese es el cambio espiritual de que Pablo demostraba en aquellos tiempos. Cuando tú vienes al camino de Dios, cuando tú entras en los caminos de Dios, tiene que haber un cambio en tu vida.
Tienes que demostrar que Jesucristo, que fuiste lavado a precio de sangre. Tienes que demostrar que Jesucristo te dio vestidura blanca y demostrar la imagen de Dios en esta tierra, iglesia. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú reconoces a Jesús, sos lavado con la sangre de Cristo. Pero el mundo no ha conocido a Dios todavía. El mundo no ha conocido verdaderamente quién es Jesús en su vida. Porque le damos lugar a los deleites de este mundo. Le damos lugar a Satanás que gobierna nuestra vida. Pero esta noche te quiero decir, en el nombre de Jesús, que todo lo que confesamos con nuestra boca, eso va a ser Dios en esta noche. Y en esta noche hay un pueblo libre para adorar y glorificar el nombre del Señor. La palabra de Dios, hermano, el Espíritu Santo escudriña lo más profundo que hay en ti. Pero la palabra de Dios nos enseña que no podemos crecer espiritualmente si tenemos malas acciones en nuestra vida, si tenemos ira, si tenemos contienda, o que hablemos malas palabras en este mundo, o que todavía no hayamos muerto en el pecado. Porque espiritualmente, para nosotros crecer, tenemos que dejar morir el viejo hombre y ser nuevas criaturas espiritualmente, como dice su palabra. Nosotros, iglesia, tenemos que dejar morir al viejo hombre. Tenemos que dejar morir las malas acciones y decisiones que algún día dejamos atrás y convertirnos y ser lavados con la sangre de Cristo. Demostrar que somos lavados en este mundo por la sangre del Cordero de Dios, que somos lavados por la sangre de Cristo. Y en este mundo hay que tomar buenas decisiones en el camino del Señor para crecer espiritualmente, para crecer en la obra de Cristo Jesús. Aquí hay gente que se va a levantar a predicar y adorar a Dios, pero hay que dejar morir el viejo hombre que todavía no ha muerto en nuestras vidas. Hay que crecer espiritualmente. Hay que crecer en la obra de Dios. Hay que crecer en los caminos del Señor. Hay que dar fruto en el ministerio. Hay que levantarnos en el nombre de Jesús a predicar la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios. Que no seamos, como decía el apóstol Pablo, niños de leche, sino niños crecidos espiritualmente en la palabra de Dios. Porque cuando venga un mensaje, cuando se transmite un mensaje fuerte con palabras, como decía el apóstol Pablo, que seamos niños sometidos en el camino del Señor, al recibir la palabra que tenía el predicador para la casa de Dios. Nosotros debemos de entender, iglesia, que el mensaje o la palabra de Dios a veces palabra suave, a veces palabra de exhortación, a veces palabra que te quiere instruir más en el camino de Dios. Pero hay que tener discernimiento espiritual, hay que crecer espiritualmente en el camino de Dios para que este pueblo esta noche crezca espiritualmente y que no sea como aquellos tiempos, la iglesia de Corintios, que eran cristianos de leche todavía. La iglesia debe entender, debe de someterse más en el camino del Señor. Hoy en día debemos de estar bien espiritualmente para que nosotros tengamos fruto en el ministerio, para que nosotros podamos florecer en la casa del Señor, porque la palabra de Dios también nos enseña que todo árbol que no da fruto será echado al lago de fuego. La palabra de Dios es dura y eficaz, iglesia. Usted tiene que ser un árbol esta noche que dé fruto en el camino de Jehová, que dé fruto en la iglesia donde usted se está congregando. Hay muchos cristianos que todavía no han entendido el propósito, que todavía no han entendido que es servirle a Cristo, que todavía no saben que es tener a Jesucristo en su vida,
en su corazón y en sus pensamientos. Cuando tienes a Jesús en primer lugar, a Dios en primer lugar, la obra de Dios, Él cada día te va a ir moldeando espiritualmente. Él cada día en una prueba, en una tribulación o en una tempestad que esté pasando, ahí Él te va a ir creciendo en la fe espiritualmente. Ahí te va a ir creciendo, que tu fe la pongas en Él, que pongas la mirada en Dios, no en tus problemas, que pongas la mirada en Él, y así tu fe, y tú vas a ir avanzando espiritualmente. Pero dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Amén. Aunque el que tenga a Jesús, aunque esté predicando, el hombre natural no puede discernir lo que es del Espíritu. ¿Por qué, iglesia, el hombre natural no puede discernir las cosas que son espirituales? Le voy a decir por qué. Porque todavía su alma está atada al mundo, porque todavía es un hombre que no ha conocido espiritualmente a Dios y no ha conocido a Jesucristo como su verdadero creador. Todavía es un hombre natural que no puede discernir espiritualmente cuando es una palabra de Dios que le está hablando a él. Así es. Porque no puede discernir el hombre natural cuando un predicador está hablando, cuando un predicador está instruyendo la palabra de Dios, piensa que el mensaje es para él. Piensa que el mensaje que está transmitiendo el predicador es para él. Cuando pasa eso, iglesia, es que todavía nosotros estamos mal delante del Señor. Es que todavía, iglesia, hay cosas que no nos hemos limpiado todavía, que no nos hemos sacudido para poder recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios, iglesia, tiene que ser predicada en la casa de Dios. La palabra de Dios tiene que traer exhortación a tu vida, tiene que corregir tu vida para que tú crezcas espiritualmente. Amén. Pero lo que está pasando en la actualidad, que las iglesias hoy en día solo hablan de prosperidad, solo hablan de crecimiento económicamente, pero no quieren que el pueblo del Señor crezca espiritualmente en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque no se está instruyendo la palabra de Dios en el altar a como debe de ser. Hay que predicarle a la iglesia de santidad, de obediencia. Hay que predicarle a la iglesia que hay que vivir para Jesucristo y tener a Jesús en su vida. Dice el segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal y afecto fraternal del amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, iglesia. Ahí está la palabra de Dios. Tú te das cuenta, iglesia, cuando escudriñas la palabra de Dios, tú te das cuenta del amor fraternal, tú te das cuenta del dominio propio que tienes de tener tú en esta actualidad de este mundo, para que nosotros podamos acceder al conocimiento que es nuestro Señor Jesucristo hoy en día, para que nosotros tengamos frutos, para que nosotros estemos ociosos en el camino del Señor, para que nosotros tengamos amor, benignidad en nuestra vida espiritual,
para que tengamos gozo espiritualmente en este mundo, sirviéndole a Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de poner por obra la palabra de Dios. Debemos de ser cristianos bien aventurados delante de Dios. Debemos de ser cristianos que podamos discernir espiritualmente la palabra, el mensaje que tiene cada predicador en esta congregación. Debemos de buscar más los caminos de Dios, someternos más en la palabra del Señor, para que podamos escudriñar lo que Dios tiene en la palabra de Dios. En la palabra de Dios tú te das cuenta el conocimiento que Dios te va a dar, la sabiduría que Dios te va a dar a través de su palabra. Dios no te va a dar sabiduría de hombre, sino sabiduría del Dios Altísimo, para poderte usar en el altar del Señor, para poderte usar afuera, en tiempo y fuera de tiempo, para poder exaltar y predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Debemos de escudriñar la palabra de Dios para tener conocimiento espiritual, tener discernimiento espiritual, para que Dios te hable a tu vida, a ti personalmente, a través de una oración, a través de un mensaje, a través de una cita bíblica. Hay muchas maneras que Dios te puede hablar. Hay muchas maneras que Dios te puede hablar en sueño, en pensamiento. Hay que poder discernir la palabra de Dios, y cuando es de Dios, algo que tiene en tu vida espiritual. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 10. Amén, gloria a Dios. La honra y la gloria es para Dios esta noche. Para que andéis como es digno el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, gloria a Dios. Hay muchos versículos, hay muchas citas bíblicas donde te dice que para que andéis como es digno delante del Señor, agradándole en todo tiempo, para que Dios nos dé fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios quiere en tu vida llegar a hacer la obra perfectamente en ti, para que crezca a la medida del varón perfecto, para que crezca espiritualmente a la medida que Dios quiere espiritualmente que tú crezcas en el camino del Señor. Hay que tener en cuenta, iglesia, que la palabra de Dios es la que trae el conocimiento, es la que trae la sabiduría cuando tú escudriñas su palabra. Porque cuando tú escudriñas la palabra de Dios, Dios te da la sabiduría y el conocimiento para poder entender y poder explicar al pueblo de Dios. Amén. Pero también la palabra de Dios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Un hombre sin temor no puede tener sabiduría. Un hombre sin temor a Dios no puede pararse en el altar y hablar la sabiduría de Dios. Porque el principio de la sabiduría es primeramente tener temor a Jehová en tu vida, en tu familia, y predicar la palabra de Dios y enseñarle el temor a Jehová. Nosotros, iglesia, debemos de crecer espiritualmente, que seamos tierra que dé fruto en este mundo. La palabra de Dios caiga en tierra fértil, que la palabra de Dios no caiga en pedregales, que no caiga en los caminos, sino que la palabra de Dios caiga en tu vida esta noche para crecer espiritualmente en el camino del Señor. La palabra de Dios tiene que caer en tierra fértil para que su iglesia, para que los hijos de Dios y hijas de Dios crezcan espiritualmente. Dice la palabra de Dios: en él también vosotros habéis oído la palabra de la verdad y el evangelio, y habiendo crecido en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, iglesia, somos sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. La iglesia tiene que dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios, para que Dios en su obra, en su infinita misericordia, pueda usarte para predicar la palabra de Dios y pueda levantarte para llevar las buenas nuevas a aquel que no ha conocido a Cristo. La iglesia tiene que pasar por un proceso. La iglesia tiene que despojarnos de las cosas que no son buenas delante de Dios para que crezcamos espiritualmente. Hay muchos cristianos que tienen muchos años en el Evangelio, que tienen años y años en el camino del Señor, pero en realidad su vida, su corazón está lejos del Señor, está lejos de Jesucristo. Yo tengo años en el Evangelio, pero cuando viene alguien a Cristo y pueda tener comienzo, y es un cristiano que está en obediencia y está en santidad y está con Dios espiritualmente, tiene más tiempo que el que ha pasado muchos años en el camino de Dios. Ahí donde se demuestra el cristiano genuino, ahí donde se demuestra el cristiano y el hijo de Dios, que no importa los años que tengas en el Evangelio, que importe los frutos que tú das en la casa del Señor. No puede importar el año. Hay muchos cristianos equivocados hoy en día que dicen yo tengo más años, pero en realidad verdaderamente no has conocido a Dios, porque el que tiene a Dios por su fruto lo va a conocer el Señor en este mundo y en la tierra. El cristiano tiene que ser identificado en la actualidad. Por su fruto los conoceré, dice el Señor. Por los frutos de cada uno el Señor los va a recompensar y los conocerá en el reino de los cielos. La iglesia debe de entender hoy en día que no nos engañen, que podamos tener discernimiento espiritual, crecimiento espiritual en nuestra vida, en la obra de Dios, en la casa de Dios. Tiene que haber hombres y mujeres que crezcan espiritualmente en el camino de Dios. La obra y el propósito de Dios es levantar a gente que testifiquen el Evangelio de Cristo, es levantar a gente que vivan para Cristo y que demuestren amor a Cristo en su vida, en su casa, en su camino, en el camino de Dios. Tiene que reflejarse, iglesia, el amor de Dios en tu vida. Tiene que reflejarse la santidad para poder ver a Dios en los cielos. Tiene que reflejarse la santidad para poder obtener los frutos espirituales que Dios tiene para mí, para cada uno de ustedes. Pero Dios quiere un vaso limpio, un vaso frágil, para que el Espíritu Santo de Dios llene a tu vida y seas usado a través del Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra de Dios me enseña que en un vaso sucio no puede morar el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, 3 veces santo, santo, santo es Él. Y santo es el que vive, iglesia. Y santo es el que reina esta noche. La iglesia debe entender la santidad a Jehová. La iglesia debe entender tener dominio propio en este mundo para poder ser llamado hijo de Dios en esta tierra. Tienes que crecer espiritualmente. No tienes que ser un cristiano que todavía está gateando. La iglesia tiene que levantarse espiritualmente para poder vencer a este mundo. Hay muchas iglesias hoy en día que está dormida, pero en el nombre de Jesús, aquí el ministerio, la voz de salvación, va a haber hombres y mujeres que Dios lo va a levantar con poder y gloria para llevar las nuevas a aquel que no ha conocido a Cristo, a aquel que no tiene a Cristo. Hay que hablarle de obediencia, hay que hablarle de santidad, hay que hablarle del Seol. Si tú no te arrepientes, vas al infierno. Hay que hablar, iglesia, el Evangelio de Cristo para que haya cambio en tu vida espiritual. La palabra de Dios, iglesia, tiene que ser predicada, tiene que ser exhortada, tiene que transmitir al pueblo de Dios sus malas decisiones,
sus malos caminos para poder heredar el reino de los cielos, para poder obtener la riqueza en gloria en Cristo Jesús, en la nueva Jerusalén. La iglesia tiene que ser una iglesia genuina hoy en estos días. La iglesia tiene que estar sometida al fuego del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser la diferencia en este mundo, en un hombre genuino, en un hombre que llena el poder del Espíritu Santo, que cuando un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo, ahí se va a mover la mano de Dios, ahí se va a mover la mano del Señor. Va a haber libertad, va a haber santidad, va a haber gozo en aquel que no tenía gozo. Tiene que ser edificada la iglesia en estos días. Amén, gloria a Dios. La iglesia tiene que crecer espiritualmente. El mensaje es eso, que la iglesia de Cristo tiene que crecer en su obra, que la iglesia de Cristo tiene que dar fruto en esta tierra, que la iglesia de Cristo, que pongamos por obra la palabra de Dios, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios para poder predicar el evangelio de Cristo. La iglesia, tiene que haber un cambio en la iglesia y en el mundo. Tiene que haber un cambio, una diferencia en aquel cristiano que anda en malos caminos, que todavía no se ha despojado del mundo. Tiene que hacer la diferencia el hombre de Dios en aquel que todavía no se ha despojado de las cosas del mundo. Ahí se va a reflejar la santidad, ahí se va a reflejar los frutos del Espíritu Santo. Cuando tú estás en línea con tu Padre, cuando tú estás en oración con tu Padre, cuando tú estás viviendo la palabra que Dios me ha dejado en esta tierra, ahí donde se refleja la santidad a Jehová en nosotros. La iglesia debe de entender en estos días, hay muchas iglesias que todavía no han conocido al Señor, todavía no conocen a Dios, su corazón está lejos de Él. Tú te das cuenta cuando un hombre o una mujer tiene el corazón bien delante de Dios, tiene sus pensamientos delante de Dios, porque la palabra de Dios escudriña hasta lo más profundo de los pensamientos, porque la palabra de Dios escudriña los corazones en esta vida. Tienes que entender, iglesia, que debemos crecer espiritualmente, que no seamos cristianos apagados, sino que una iglesia viva, una iglesia ardiendo en el poder del Espíritu Santo, una iglesia que tenga el poder de Dios, la autoridad de Dios en esta tierra espiritualmente, que haya crecimiento espiritualmente en la casa de Dios. La palabra de Dios nos enseña que para poder recibir todo esto, debemos de tener dominio en este mundo, decir no a las malas actitudes, a las malas decisiones que nosotros podamos obtener. El mensaje, iglesia, es que la palabra de Dios hoy en esta noche, que caiga en tierra buena, que entiendan la palabra, para que la casa de Dios haya fruto y produzca al 100, al 60 y al 30 por uno esta noche. Aleluya. Que la palabra de Dios, iglesia, la pongamos por obra. Que seamos oidores de la palabra, que entendamos la palabra, que podamos discernir la palabra, y que esta palabra hoy esté en nuestra vida, en nuestro corazón. Que no saliendo de aquí, que nos olvidemos de la palabra de Dios que tenía hoy esta noche para ti. Que la palabra de Dios la puedas poner por obra. Le damos gracias a Dios, el privilegio a Dios que nos dio esta noche de hablar de su palabra. La honra y la gloria es de Dios, la honra y la gloria es de Cristo. Nosotros somos servidores de la palabra de Dios. Dios a cada uno de nosotros tiene un propósito, que crezcamos espiritualmente. Y esta noche te quiero decir en el nombre de Jesús, que pongamos por obra la palabra de Dios,
que seamos hacedores de la palabra de Dios para que podamos obtener los frutos que Dios tiene espiritualmente para cada uno de nosotros. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Nuestra hermana Enriqueta.